Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto, una semana en donde pasó de todo, pero termina de la mejor manera, termina con la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil esta tarde. ¿Cuántos días pasó Lula en la cárcel? 584 días. ¿Cuántos de esos días debió Lula haber estado en la cárcel? 0, ni uno solo. ¿Y por qué? Por una simple razón. Lula tiene un fallo en su contra, pero ese fallo no está firme. Cuando un fallo no está firme, significa que todavía tiene una instancia de apelación abierta. Y cuando hay una instancia de apelación abierta, ese fallo no está firme, no es definitorio. Entonces Lula hoy todavía no es culpable. Tiene un fallo en su contra y está apelando. Ese fallo puede ser cambiado, modificado. Entonces no tiene ningún sentido que vaya a la cárcel. Por supuesto, esto es bastante parecido a lo que pasó aquí con el abuso y que sigue existiendo de las prisiones preventivas que ha marcado estos 4 años de macrismo en materia judicial. Pero les decía, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, decía Ulpiano. Y la verdad es que a Lula no le correspondía estar preso. Según la Constitución de Brasil, si vos tenés una instancia de apelación todavía abierta, vos no tenés que ir preso porque todavía técnicamente no sos culpable. De hecho, no lo sos. Ahora bien, ¿qué pasó en toda esta historia? Porque lo de hoy, lo de estos días fue ridículo, ¿no? El Tribunal Supremo de Brasil discutiendo si lo que dice la Constitución es constitucional. Es un absurdo total. Bueno, lo de Lula es otra etapa más del lawfare, que es la guerra política a través del uso de la justicia. Es muy interesante saber cómo llega Lula hasta esta instancia. Hoy ha quedado absolutamente probado, y esto Lula lo está reclamando a través de una acción de amparo que ha presentado para lograr tal vez lo más importante. Por supuesto, su libertad que consiguió hoy es importantísimo, pero más importante aún es conseguir anular la sentencia. Esa sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro. Hoy ya sabemos que el juez Sergio Moro se confabuló con miembros de la Procuración, los fiscales que acusaban a Lula, se confabularon, están las conversaciones en donde los dos hacían trampa, tanto el juez Sergio Moro como los fiscales hacían trampa para que Lula terminara preso. Y lo lograron, lo mandaron preso, pero claro, con una causa completamente injusta. Bueno, eso es lo que Lula tiene que derribar ahora, ese es el gran desafío, lograr que esa sentencia sea anulada. El juez Sergio Moro, increíblemente, luego se convierte en el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, el presidente actual, que hoy, con total desvergüenza, dijo algo que ya sabíamos todos, dijo, sin Sergio Moro yo no iba a ser presidente. Y esto es increíble, ¿no? Los jueces no están para decirle al pueblo quién puede o no puede ser presidente. El que tiene el derecho a elegir un presidente sos vos, soy yo, somos los que votamos, ¿no es cierto? Los que estamos habilitados para votar. Cuando nosotros elegimos un presidente, bueno, es un presidente legal. Ahora, ¿qué pasa cuando el presidente lo elige o no permite elegirlo un juez? Cuando de la lapicera de un juez depende que una persona sea o no sea el presidente de la nación, ese juez sin duda que tiene demasiado poder y sobre él van a recaer un montón de presiones. Esto pasó con Sergio Moro y pasó con otros camaristas que también firmaron para que Lula estuviera preso. Bueno, es una muy buena noticia la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos a ver cómo sigue esto. Si Lula no hubiese estado preso, que no debía estar preso, seguramente Jair Bolsonaro, este presidente, espantoso que tiene Brasil, jamás hubiese llegado a la primera magistratura. Pero bueno, vamos a meternos con nuestro país. Cuando fue nombrada esta funcionaria hace 4 años, yo dije, este es el peor nombramiento de Mauricio Macri, sin ninguna duda. Y del peor nombramiento salió la peor funcionaria de todo el macrismo, que fue bastante malo en su gestión, como todos ustedes saben. Laura Alonso, la peor semana de la peor funcionaria de Mauricio Macri, porque la verdad le pasó de todo. Pero recapitulemos, ella tiene varias causas judiciales, una de ellas es muy grave y demuestra a qué se dedicó Laura Alonso en estos 4 años. Laura Alonso se dedicó a perseguir a dirigentes opositores y a gente relacionada con el anterior gobierno. ¿Qué hizo? Puso toda la oficina anticorrupción al servicio de la persecución. Se presentó en todas las causas como querellante
pidió prisiones preventivas, pidió, bueno, todas las barbaridades, medidas cautelares, todo lo que se podía pedir en contra de las personas acusadas. ¿Y qué dijo ella hace poco tiempo? Dijo que no pensaba presentarse como querellante en ninguna de las causas que tiene este gobierno o funcionarios de este gobierno. Lo dijo en un programa de televisión sin que se le moviera un pelo. A ver. Dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridona en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. Y esa me parece que es la decisión que preserva justamente cualquier tipo de sospecha o duda que pueda haber de la actuación que nosotros podamos tener en causas contra los funcionarios del actual gobierno. Yo no entiendo cómo se anima a decir semejante barbaridad. O no cumplía y se excedía en sus funciones cuando se presentaba como querellante en todas las causas, o está incumpliendo su deber ahora cuando no se presenta en ninguna causa como querellante. No cierra por ningún lado, no tiene la más mínima lógica lo que acaba de decir Laura Alonso y por eso tiene una causa judicial. Entre otras cosas, ella no es abogada, no entiende nada de leyes, no debió haber ocupado su sitio allí en la Oficina Anticorrupción porque no es abogada y la ley que creó la Oficina Anticorrupción decía que tenía que ser abogada. Bueno, ella es contadora, se cambió, es politóloga, perdón, eso se cambió y bueno, pudo asumir finalmente. Una vergüenza total. Pero esta semana también conocimos el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo. La historia es muy simple. La Auditoría General de la Nación quiso auditar, como hace con todos los organismos, a la Oficina Anticorrupción. Se negó Laura Alonso. Hubo un fallo de primera instancia en donde obligaron a Laura Alonso a someterse a la auditoría. Se negó nuevamente y apeló. Finalmente, en segunda instancia, el tribunal dijo esto. Resulta pertinente recordar que el alto tribunal ha señalado que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, toda, la de Laura Alonso también, que esconde los papeles de la Oficina Anticorrupción porque sabe que tarde o temprano va a tener un problema más grave aún. Así, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia de la publicidad de gestión de gobierno pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática. No es democrático lo que hizo Laura Alonso, esconder todos los papeles de la Oficina Anticorrupción para que nadie pueda controlarlos. ¿Ustedes creen que esto es común? Esto no es común. Lo dijo Oscar Lamberto, el titular de la Auditoría General de la Nación. Hay una regla universal, a nadie le gusta que lo controlen, pero el control es esencial al funcionamiento de la democracia. Fue el primer caso en 3 años y pico de frente a la GN que tenemos que recurrir a la justicia para que nos entregue la documentación. En general, todos los funcionarios acceden porque se dan cuenta que nosotros cumplimos un papel importante, tanto como el de ellos. Las auditorías se hacen en base a criterios de riesgo. Y bueno, el criterio de la Oficina Anticorrupción era realmente de riesgo porque no se había auditado nunca. Pero eso lo sabía la Oficina Anticorrupción un año antes de que empezáramos a trabajar. O sea que nadie puede decir que ha tomado por sorpresa. Evidentemente hubo una manifiesta intención de que la GN no pudiera actuar. Bueno, increíble lo de Laura Alonso. Pero más increíble aún es que haya otro funcionario que la está imitando. Se trata de Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. ¿Por qué? Porque Vialidad Nacional está haciendo exactamente lo mismo que hizo Laura Alonso. Tampoco quiere que la Auditoría General de la Nación los controle. Otra vez, los campeones de la transparencia son los que más ocultan los papeles de la gestión. Miren, esta es la presentación judicial de la Auditoría General de la Nación contra Ministerio de Transporte, Dirección Nacional de Vialidad. La DNB, dependiente del Ministerio de Transporte, no ha aportado la totalidad de la información y documentación que le fuera requerida para el cumplimiento de sus funciones, pese a reclamos y tiempo transcurrido. Con este accionar, el Ministerio de Transporte
ha impedido a la GN el pleno ejercicio de sus facultades de control externo en aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. A ver, tenemos más de la denuncia. Habiéndose agotado todas las vías administrativas al alcance de la GN para obtener una respuesta positiva, fueron a la justicia nuevamente, a la justicia contencioso administrativo, para que pudieran abrirle las puertas. Bueno, para que se condene al Ministerio de Transporte a poner a disposición lo requerido con el fin de efectivizar la manda constitucional relativa al control republicano de los fondos públicos. Y acá, hoy se publicó en Página 12 esta nota muy buena de Tuni Coleman e Irina Hauser, que bueno, cuenta un poquito más de esta historia. La demandada no ha cumplido con la entrega de toda la información, de ninguna manera se puede ejercer la función de control asignada a este órgano por la Constitución Nacional si no se cuenta con la totalidad de lo requerido. ¿Qué cosas escondió o pretende esconder Vialidad? Y te vas a dar cuenta rápidamente de por qué esconde Vialidad. El Plan Nacional Vial, de los 2.800 kilómetros de autopistas previstos, se hizo el 3% nada más. Rutas seguras, de los 4.000 kilómetros anunciados, se hizo el 0,15%, nada más. En la Ruta 8, por ejemplo, se pagaron 2.500 millones por un tramo, 10 veces más que lo licitado, y no se cumplió ningún plazo de finalización. También cuenta esta nota, que es muy interesante, que por ejemplo en algunos casos se aumentaba el presupuesto, pero en vez de hacerse una autopista se hacía una ruta. Es decir, lo que tenía que tener dos carriles para un lado, 2 carriles para el otro, divididos, se bajaba de categoría y se terminaba haciendo por más plata algo mucho más barato, que era una ruta simplemente mano y contramano. Bueno, irregularidades Vialidad tiene por todos lados. También están muy preocupados y por eso no quieren abrir sus cuentas y sus legajos, sus papeles a la Auditoría General de la Nación. Pero volvamos a Laura Alonso, que también esta semana tuvo, claro, está un poquito descontrolada, tuvo un incidente muy, muy lamentable, que arranca con un tuit puesto por Laura Alonso, que dice lo siguiente: les pido que cuando el presidente electo diga que Nisman se suicidó y anuncie un viaje a Siria, no me llamen. Todos nos miramos, ¿qué tiene que ver Siria con Nisman? ¿Por qué dice esta barbaridad? Otra vez quiere utilizar a Alberto Nisman para hacer política como lo hicieron en el 2015. Y por supuesto, ¿quién reaccionó? La gente que representa los intereses sirios en la Argentina, la Federación de Comunidades Árabes. Miren, dieron a conocer esta carta que dirigieron al Ministerio de Justicia diciendo, pero ¿qué dice Laura Alonso? ¿Qué tendría de malo de que viaje Alberto Fernández a Siria? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué mezcla Siria con Alberto Nisman? Bueno, un montón de cosas que dice la gente de FEARAP, muy enojada, con mucha bronca, frente a la irresponsabilidad de una funcionaria pública que no sabe ni siquiera lo que escribe. Ella se dio cuenta, después de recibir esta carta, la obligaron a borrar el tuit, pidió disculpas a medias, porque pone, si un tuit ofendió a miembros de la comunidad árabe, les pido disculpas, ya ha sido borrado. No estuvo en mi intención y siempre he respetado a todas las colectividades que viven en nuestro país, con las que trabajé como diputada, bla, 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 pero lo que hizo no tiene nada que ver con el respeto. Nada, pero absolutamente nada que ver. Pero no es la única que quiere seguir utilizando a Alberto Nisman. Aprovecho un minuto para hablar de un artículo increíble que publicó el diario Clarín en el día de hoy, firmado por Héctor Gambini, en donde reclama Gambini por los contratos de 8 personas que están trabajando en la Fiscalía del doctor Eduardo Tayano, Fiscalía que está investigando sin ningún resultado hasta ahora la muerte de Alberto Nisman. Y fíjense lo que dice el artículo. Alberto Fernández ante la botonera de Nisman. Claro, la gran preocupación de Clarín es que Alberto Fernández nombre un procurador que diga, y doctor Tayano, hace 5 años que usted investiga la muerte de Alberto Nisman sin ningún resultado hasta ahora. ¿Para qué necesita 8 personas? Ha nombrado 8 personas, les ha ratificado sus contratos el procurador Casal hace un mes. Son personas que ganan 250.000 pesos promedio, para, les digo la verdad como se dice en el barrio, para rascarse. No hacen absolutamente nada porque la investigación es un delirio total. La investigación de Tayano es una calecita, da vueltas. Nunca descubrió nada el fiscal Tayano
ha sido completamente inútil su trabajo, le ha hecho gastar millones de pesos al erario público con contratos ridículos para gente que no hace absolutamente nada. Porque él sabe, y esta gente sabe, Gambini sabe y Clarín sabe también, que Alberto Nisman se suicidó. Que eso no fue un asesinato. Es toda una mentira inventada por la pericia de Gendarmería, una pericia falsa, ordenada por Patricia Bullrich. No es la única pericia falsa de Gendarmería, hay otra en el caso de Rafael Nahuel, que todo el mundo conoce. Entonces este es un modus operandi de Patricia Bullrich y Gendarmería, cuando era necesario presentar pericias falsas. Y Tayano lo sabe, el juez Ercolini también lo sabe, pero han trabajado políticamente para usar a Nisman en contra de Cristina Kirchner. Bueno, fracasaron. Les sirvió en el 2015 para que Macri sea electo, ¿no? Una mentira gigantesca. Pero ahora ya la gente se dio cuenta de cuál es la verdad. Bueno, sigo adelante porque la verdad es tan lamentable que un periodista además reclame por contratos de una fiscalía. No tiene ningún sentido. Esta semana también, se dio a conocer un informe insólito de Marcos Peña, de la Jefatura de Gobierno, ¿no es cierto? Allí, por ejemplo, se habló de que el país estaba listo para el despegue, que el 2020, después vamos a hablar con dos economistas de eso, es el año del despegue de la Argentina, el año en que íbamos a crecer. Pero eso choca completamente con el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, ¿no? Vamos a ver lo que decía el diario El País sobre el informe de Marcos Peña. Presidente electo Alberto Fernández califica de mentira un informe oficial que considera que el país está listo para crecer. ¿Quién tiene razón, Marcos Peña o Alberto Fernández? ¿Y qué pensás vos? Bueno, el informe difundido por la Casa Rosada y en Jefatura de Gabinete sobre la herencia económica que dejamos, bla, bla, diciendo a fin de 2019 el país está listo para crecer, sin magia, sin mentiras, sin ficción. Bueno, vamos a la verdad. Vamos rápidamente a la verdad. Ámbito Financiero publicó el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central. Para el año 2019, bueno, establecieron la inflación en 55%, 57% la del componente núcleo. Avanzamos un poquito y ahí van a ver que lo que estiman sobre la actividad económica del 2020 es que va a caer un 1,1%. Completamente falso lo que dice el gobierno de que el país está listo para crecer. No va a crecer, no va a crecer. No tiene absolutamente nada que ver. Quiero ver el tuit de Alberto Fernández que decía exactamente la verdad. Aunque Marcos Peña y sus inefables funcionarios escriban absurdos informes y presenten una Argentina que no existe, cada día que pasa la realidad descubre sus mentiras. Este es el país que nos deja. Y puso otros dos datos lamentables que se conocieron esta semana. Cuánto cayó la construcción, cuánto cayó la industria. Después vamos a hablar, por supuesto, de esto. Mientras tanto, Macri parece seguir de campaña y dice cómo nos vamos. A ver cómo se van ellos. A ver. Pudimos tener un gobierno que no robó, que no ocultó, que no abusó del poder. Un gobierno que les rindió cuentas y que todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente y que nunca, jamás negó la realidad. También es cierto que no terminamos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía, pero empezamos a hacerlo y los datos estructurales lo muestran. Un gobierno que no usó el poder para premiar a los amigos y castigar a los opositores. Y juntos, los argentinos pudimos combatir a la corrupción y hacer que nuestras instituciones sean más fuertes. Y eso, les tengo que confesar, me llena de orgullo, porque son logros que quedan. Bueno, insólito el nivel de mentiras, pero Macri se va a ir con un escándalo más del gobierno. Se va a ir con un gran escándalo, otra vez, sobre el traspaso de mando. Está preocupado Macri, porque si el traspaso de mando se hace cumpliendo el artículo 93 de la Constitución Nacional, va a quedar al descubierto otra mentira más de Macri, que fue la mentira del año 2015, de que Cristina Kirchner no le quería entregar los atributos. Cristina los quiso entregar en el Congreso, en lo que dice la Constitución que hay que hacer. Macri se encaprichó, terminó recibiéndolos del presidente por 24 horas, Federico Pinedo. Una cosa insólita. Y por supuesto toda la responsabilidad para Cristina, que no quiso entregar los atributos. Una mentira total. Ahora vamos a ver qué pasa, porque según el criterio de Macri es el que elige dónde se los entregan a Alberto Fernández, que ya ha dicho
que se va a mantener estrictamente apegado a lo que dice la Constitución y va a hacer la entrega o a recibir los atributos del mando donde corresponde, en Asamblea Legislativa, en el Congreso de la Nación. A Macri no le queda más remedio. Dicen que va a emitir un decreto para decir él dónde tiene que hacerse el traspaso de los atributos de mando. Un delirio total. Eso va a ser rechazado por Alberto Fernández. Entonces estamos también a las puertas de que esta vez tampoco se entreguen los atributos de mando y otra vez va a ser por capricho de Mauricio Macri, que en el 2015 le tenía miedo a Cristina Kirchner y a sus seguidores, por eso no quería hacerlo en el Congreso de la Nación, y esta vez, bueno, no quiere que se conozca tal vez la última mentira que queda en pie del macrismo. Tenemos una alerta, vamos. Bueno, un comunicado del gobierno de Bolivia, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia denuncia un intento de golpe de Estado. También hay diarios que dan cuenta de que varias unidades policiales se están amotinando en Bolivia, que hay manifestantes, que algunas unidades policiales se están uniendo a esos manifestantes. Una situación bastante preocupante que ocurre luego de que una auditoría declarara ilegales o ilegítimas las elecciones en las cuales ganó Evo Morales por 10 puntos de ventaja. Realmente se pone la región un poquito complicada con esta novedad. Todavía es muy temprano para saber exactamente qué va a ocurrir o cómo termina esto, que aparentemente recién empieza. Una situación de tensión en Bolivia. Ya estoy con Artemio López y con Diego Reynoso. Con ellos vamos a hablar de política, de varios temas. Bienvenido, Artemio. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Gracias, Diego, por venir, ¿eh? Bueno, ¿cómo ves la región, lo de Lula hoy? Bueno, como lo planteaste vos, bueno, hoy se endureció también Piñera. Es complejo, cuando la derecha no gana elecciones, golpea, Hace lío, reprime. decís. Así, claro, bueno, no, es una contradicción con el Estado de Derecho y la democracia, el modelo neoliberal que normalmente estos gobiernos implementan. Y me parece que esa es la clave por la cual estamos viviendo esta situación de tensión. El reflujo de las experiencias electorales exitosas del neoliberalismo pasó y ahora queda a la vista que efectivamente hay una gran insatisfacción en términos populares. El caso de Bolivia es increíble lo que está pasando. Es un triunfo holgado en primera vuelta. No hay objeciones. La OEA se va a pronunciar. De hecho, Evo reconoció el carácter vinculante eventual del pronunciamiento de la OEA. Lo desconoció Mesa y el conjunto de opositores, y sin embargo parece que hubiera ahí una disputa entre agentes simétricos. Hay un problema severo. Quieren un golpe de Estado y no Sí, son capaces... ¿Vos crees que van por un golpe de Estado en Porque Bolivia? finalmente el neoliberalismo, sea oposición o sea oficialismo, tiene contradicción con el Estado de Derecho. Bueno, en Argentina lo vivimos, presos políticos. Bueno, lo que vos señalabas, Macri no quiso recibir los atributos del mando como marca la Constitución y no los va a querer entregar como marca la Constitución. ¿Vos decís que no va a haber No, traspaso? yo creo que no. Traspaso de atributo, ¿no? No de Traspaso de atributo como marca la Constitución, no. Porque creo que Macri se prepara para enfrentar de una manera, yo te diría, muy poco democrática la etapa que comienza con el gobierno de Alberto Fernández. Upa. Bueno, me dejas un poco preocupado. Diego, ¿cómo impacta todo esto que está pasando en la región en la Argentina? Yo creo que, a ver, yo destacar dos cosas, ¿no? Las manifestaciones en Chile, la complejidad de la situación política de Bolivia, como señalabas vos, Bolsonaro y ahora la liberación de Lula, que Sí. muy probablemente entonces esto escale en alguna tensión. Ecuador, digamos, también es otra situación complicada. ¿Por qué no decirlo? Venezuela también, que si Sí. bien, digamos, no está más en la agenda, sigue teniendo una situación complicada. Pero me parece que dentro de todo ese mapa yo veo algo bastante interesante para nosotros, que con todas las diferencias resolvemos más o menos las disputas políticas que tenemos dentro de los canales institucionales, con dos grandes coaliciones que se están conformando y
con todos los defectos de la Porque decir que situación. en este momento estamos mucho más civilizados que cualquier otro país de la Sí, región. a mí me parece que sí, claramente, ¿no? Hemos logrado Bueno, elegir por lo un menos nuevo por ahora. gobierno. Sí, yo creo que también va a prevalecer eso. Me parece que, por suerte, hemos encontrado una forma de dirimir las diferencias, que son grandes, desde luego, pero de manera más o menos racional, ¿no? Obviamente, muchas veces cuando los gobiernos no atienden las demandas de la ciudadanía o las oposiciones no logran representar o canalizar bien esas demandas, el sistema empieza a ser, digamos, desbordado, ¿no? Me parece que ese va a ser el desafío de Tenemos ahora en igual una adelante, ¿no? ficción de base, ¿no? Un poco vos lo señalaste también. Bueno, la campaña comienza del actual oficialismo a través de una noticia, una impostura en términos informativos que marca el inicio de la campaña de Macri, con la cual se hace el gobierno. Ay. La supuesta muerte de Nisman. El supuesto asesinato. Y a partir, el asesinato de Nisman, y a partir de ahí, la verdad es que el comportamiento que ha tenido la derecha en este país, en términos de respeto a las garantías y libertades individuales, deja mucho que desear. Ahora, hay anomalías muy flagrantes. Bueno, un poco el caso de Lula, ese esquema, ese paradigma, vos sos abogado, sabés mucho más que yo, si lo aplicás en Argentina, es escandaloso lo que No, es hicieron. escandaloso, sin duda. O sea, sin duda. considerar esto un Estado de Derecho, un comportamiento y procesamiento democrático de las diferencias, bueno, ¿con respecto a qué? Porque la verdad, comparado con el régimen constitucional habitual y un Estado de Derecho pleno, esto es realmente una anomalía. No, totalmente. Volviendo a nuestro país, hoy una reunión muy importante de todo el arco sindical con Alberto Fernández. También hay buena sintonía entre movimientos, en un grupo de movimientos sociales con Alberto Fernández. No todos, por supuesto. Eso le garantiza a este gobierno que tiene que enfrentar, al nuevo gobierno que va a enfrentar situaciones económicas muy complicadas, ¿le garantiza una cierta paz social, crees vos? Yo creo que sí, en la medida en que todos los actores tengan, digamos, como se suele decir en la jerga, los pies adentro del plato, y en los acuerdos, digamos, todos más o menos perciban que no son el único perdedor, todos van a tener que ceder algo. Entonces, en la medida que eso se pueda lograr, yo creo que eso va a estabilizar un poco la situación, va a generar cierta paz, ¿no?, económica y social. Me da la impresión de que el nuevo presidente, Alberto Fernández, tiene las cualidades para generar esos acuerdos, esos consensos. Es un hombre de la negociación, con lo cual me parece que se inicia una interesante etapa de acuerdos, más que de confrontación, ¿no? ¿Qué significa, Artemio, vos que sabés bastante de peronismo, la definición de que el sindicalismo va a estar dentro de mi gobierno, dijo Alberto Fernández? Bueno, es decir, es histórico dentro del peronismo, tanto en su fase inaugural como en la fase kirchnerista, siempre el protagonismo del sindicalismo fue absolutamente central. Bueno, de hecho, la que restituyó casi el tercio gremial en la construcción parlamentaria del peronismo fue Cristina Kirchner, una lista bonaerense en el año... Pero tuvo algunos enfrentamientos con algún sector. No, con ¿no? dirigentes, problemas de gestión y desentendimiento. Ahora, estructuralmente el kirchnerismo empoderó, bueno, como nunca, ninguna etapa, después de muerto Perón, ninguna etapa del peronismo, ni hablar cuando fue cotada por el neoliberalismo que lo fundió. Pero nunca hubo un empoderamiento de la estructura gremial como la que propició Néstor y Cristina. Bueno, en términos de generación de puestos de empleo, afiliados, empoderamiento real. ¿Y eso le permite a Alberto arrancar mucho mejor, más tranquilo? Totalmente, y lo que le permite a Alberto, yo creo que además él lo conoce perfectamente, es que sabe que tiene interlocución con los sectores populares, con las organizaciones de los sectores populares y que están presentes también en su dimensión de demanda. Mirá, cuando solo demanda las corporaciones es un problema para el gobierno. Sí. El presidente popular y democrático como Alberto Fernández también requiere de la apoyatura de las organizaciones populares, de la demanda de los sectores medios bajos, de los trabajadores. Cuando piden solo los de arriba, siempre el proceso se angosta, no es satisfactorio para el conjunto y finalmente el presidente es el que sufre las consecuencias. Y la verdad que en los gobiernos donde no ha estado no han estado representados los trabajadores, terminó representando a los que mandan, ¿no es cierto? Exactamente. Y finalmente se angosta demasiado la legitimidad de los que llevan adelante esas políticas. Por eso, bienvenido el vínculo de Alberto Fernández con los sectores organizados de la sociedad civil y en particular los sectores del trabajo. ¿Vos ves mal la transición? ¿Cómo la ves vos, Diego? Bueno, yo veo que, digamos, hay como dos niveles de la transición. Uno más puntual, ¿no?,
probablemente dependiendo de los sectores del gobierno que están más dispuestos a abrir el sector más político, a generar la transición, que yo Cámara de Diputados, Ministerio del Interior. Incluso después, Provincia de Buenos Aires. Claro, Provincia de Buenos Aires. Y después tenés otro núcleo que me parece que responde más a esta lógica del jefe de gabinete, del presidente, de tensar la cuerda. En parte envalentonados por las movilizaciones de la campaña electoral, que puso a mucha gente en la calle, que entendieron entonces que había ahí un espacio que había que representar y que entienden que la forma de representarlo es tensionando. Eso complica bastante, digamos, la transición. Quizá el gran desafío sea después del 10 de diciembre, ¿no? Si van a poder conducir eso que, digamos, que sacaron a la calle, si lo van a poder conducir, algo que no queda claro en Argentina, cómo conducirlo. Por ahora, el presidente Mauricio Macri, el actual presidente, cree que va a poder conducir ese espacio. En la medida en que crea eso, y en la medida en que los otros sectores de Cambiemos, digamos, no se animen todavía a dar el enfrentamiento a esa conducción, la transición se puede complicar. Pacto social, Artemio, no ha tenido grandes éxitos en la Argentina. Bueno, no. El pacto social, como lo conocimos, el país cambió, no se puede volver a... No sirve como modelo. Pero, ahí me tocaste el corazón. El pacto del 73 sí funcionó. Hubo un dato que los analistas normalmente... se murió Perón. Claro. Ahí está el fracaso del Perón. Eso ya es prehistoria. No quiero... ¿Vos crees que ahora sí puede funcionar? Bueno, un acuerdo que sea mucho más que un acuerdo de salario y de precio, por supuesto. Pero sí, yo creo que un acuerdo de sectores sí, sobre todo teniendo en cuenta que acá venimos de una etapa donde solo han ganado un puñado y que son ellos los que tienen que resolver cómo hace un gobierno popular y democrático para poder transferir riqueza acumulada, muchas veces de manera... yo te diría casi delictiva, por un pequeño sector de poder. Pero no te olvides de algo, lo dijo Juan Grabois, la mecha está corta, ¿no? Las demandas sociales son muy altas y hay gente que le está pasando realmente muy mal. Al gobierno le va a costar arrancar dando satisfacción a esas demandas. Sí, igual la gente sabe que la etapa es compleja. O sea, hay una gran coordinación de expectativa por parte de la figura de Alberto y de Cristina Kirchner. Eso es real y eso... obtura como... Pero también la expectativa te hace crecer la demanda, porque vos realmente estás esperando que algo cambie, y yo creo que va a cambiar, pero va a llevar un tiempo también. Va a llevar un tiempo, pero creo que el cambio de perspectiva va a ser inmediato. Obviamente recomponer el desastre que hizo Macri en 4 años. Acabamos de conocer datos de inflación, en la Fundación Germán Abdala me acaba de dar el dato de octubre, 4.1. Un desastre, proyectado 55 puntos de piso y de alimentos casi 65, 10 puntos más. Recomponer caída salarial, pobreza, Macri termina con 40. Arrancó, según el CONICET, 26.7, dice que hay un punto de controversia en cómo inició. Sí. Por lo menos 5 millones de nuevos pobres. Obviamente eso se va a tardar en recomponerse porque lo que deja Macri es un desastre ahora. Creo que se van a comenzar a ver resultados inmediatamente. Grandes temas, 3, a mi juicio, que atraviesan el conjunto de las demandas. Tarifas, precio de los medicamentos y precio de los alimentos. Ese trípode, efectivamente, es el que organiza las demandas de los sectores populares, medios bajos y medios plenos. Daniel Arroyo, que estuvo acá hace un rato, lo tiene bastante claro, las prioridades esas, ¿no es cierto? Diego, ¿vos cómo lo ves? Desde lo político... la creación de un pacto, la celebración de un pacto para poder arrancar un gobierno nuevo. Sí, desde el punto de vista de la economía formal, ¿no? Sindicatos, que son trabajadores formales, digamos con trabajo formal en blanco, sector empresarial. Ahora, la gran cuestión es que la informalidad en Argentina ha crecido mucho. Y esos sectores no están sentados en la mesa de negociación. Pero no solo abajo, ojo. Hay mucho sector medio, cuentapropista, monotributista, etcétera, que no es expresado, ¿se entiende?, por las grandes dirigencias formales. Entonces, me parece que va a haber que darle una segunda vuelta de rosca a esos acuerdos macro, ¿no?, que te permiten ordenar bastante bien una generalidad, pero atender también estas otras demandas, la de estos otros sectores que no tienen una organización, una dirigencia que los exprese, y que en parte muchas veces son los que oscilan con el peronismo, ¿no? Van y vienen. Entonces me parece que también va a haber que contener en estos acuerdos a esos sectores. Bueno, me quedé preocupado con lo que vos dijiste, no va a haber transmisión de atributo de mando.
Mira, mi perspectiva es que la conducción que le van a dar a Cambiemos o Juntos por el K, no sé cómo se llama ahora, cuál es el nombre que van a observar, va a ser muy agresiva para con el gobierno popular democrático. No hay ningún síntoma de reconciliación, porque para ellos la reconciliación, el cierre de la grieta, es que desaparezca el proyecto popular democrático. Para la derecha argentina que expresa Macri, el kirchnerismo es la grieta. Y para que desaparezca debiera desaparecer el proyecto que encarnó Néstor y Cristina. Es así. Diego, lo último, ¿qué prevés vos? Yo ahí no estoy tan de acuerdo con lo que dice Artemio, pues yo creo que hay fisuras en Cambiemos, de la misma manera que el Frente para la Victoria la había. El Frente para la Victoria fue perdiendo, digamos, la coalición, que es una coalición heterogénea, la había perdido primero el Frente Renovador, después el CIN de Unidad Ciudadana y el PJ de los Gobernadores. Yo veo que en Cambiemos puede darse una lógica similar. Los miembros de Cambiemos que tienen responsabilidad institucional, el gobernador de Corrientes, el de Jujuy, el de Mendoza, e incluso el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que van a tener incentivos más poderosos para alinear un poquitito más en el legislativo acuerdos. Sin duda. Por otro lado, me parece que los que quedan, digamos, sin representación institucional, la coalición cívica y sus 15, 14 diputados, más el macrismo sin responsabilidad institucional, van a tener una posición completamente distinta. Yo creo que en 3 meses, en marzo, cuando arranque, Juntos por el Cambio va a tener 2 comportamientos diferenciados. Uno, digamos, orientado al acuerdo, sobre todo que viene por el lado de los que tienen responsabilidad institucional, y otro más para la tribuna de sus electores. No sé si eso no va a terminar deviniendo en una fractura, ¿no?, al interior de Juntos por el Cambio. La última, Artemio, a ver si me tira algún dato de cuándo Alberto Fernández da a conocer su equipo. No, bueno, lo ha dicho él. Obviamente... Ahí me dijeron entre el 15 y el 20. Bueno, pero va a estirar esos plazos lo más posible porque el desgaste de los nombres es inmediato. ¿Cuántos ministros tenés confirmados vos? No tengo ninguno y creo que lo que aparece dando vueltas... Sí, tenés. No. No te voy a pedir que los digas. Pero además no, porque vos lanzás una lista y le atribuyen hasta el sarampión. Sí, ¿Viste lo que es todo, esto? ¿no? Vuelan los carpetazos en Pero yo lo que sí creo que la perspectiva del gobierno va a ser una, no importa los nombres. La perspectiva que la garantiza Alberto y Cristina Kirchner. Pero los nombres sí va a marcar sí, pero una orientación, alguna sorpresa dicen que va a haber. Sí, pero un gobierno de las características que encarna Alberto Fernández, la perspectiva la va a dar el presidente y obviamente el elenco ministerial. Es importante, pero no define las políticas. A los dos muchísimas gracias. Gracias Artemio, gracias Diego. Y ahora una alerta sobre Chile, a ver. Incidentes graves en la Embajada Argentina en Chile, en un día marcado por una manifestación que fue en su mayoría muy pacífica, pero fue muy fuerte. Hubo una minoría violenta que prendió fuego una universidad y también una minoría violenta entró a los jardines de la residencia del embajador argentino. Allí fueron rotos algunos vidrios. El embajador argentino es José Octavio Bordón, se encuentra bien. Por prevención tuvo que ser evacuado de la residencia, atención, en un nuevo día con manifestaciones muy complejas, una represión durísima también, durísima, por parte de carabineros una vez más. Y ya estoy con Andrés Flores para charlar un poquito de todo lo que está pasando en la región. Hola Andrés, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, hoy un día como otros, un poquito más fuerte, ¿no?, en las protestas. Bueno, a ver, tenemos varios frentes abiertos, ¿no? Porque te escuchaba hablar a vos de no solamente de Argentina, sino también de lo que está pasando en Bolivia, con Evo Morales denunciando un intento de golpe de Estado. Vemos ahora las protestas en Chile y la represión de los carabineros que cada vez es mayor.
Y también, obviamente, el tema de Lula, que Lula fue liberado estos 580 días que estuvo preso, y yo creo que se empieza a reconfigurar el tablero en América Latina, ¿no? Estamos en el medio de una cumbre mañana. Pero primero que se calme, ¿no? Bueno, La cumbre de mañana, ¿a qué te referís? me refiero a la cumbre que va a ser el Grupo de Puebla, Sí, ¿no? que va a estar... arrancó esta noche con las reuniones y demás. Y mañana Alberto Fernández va a dar un discurso inaugural, después el debate va a ser a puertas cerradas, ¿no? La elaboración de ese documento que vamos a tener acceso recién el domingo. Pero es cierto lo que decís, lo de que hay una situación en donde no se calma, ¿no? La política en América Latina, parece que está convulsionada. Ahora, ¿qué puede pasar con Piñera, no? Porque Piñera no parece entender la gravedad, está corriendo por detrás a todo esto y no frena. Y en algún momento todo Chile lo va a mirar y va a decir, si esto no lo puedes frenar vos, Claro. maestro, te vas a tener que ir, ¿no es cierto? La situación parece no estarla viendo desde el momento en donde, recordamos, una de las primeras medidas que hizo fue sacar a los militares a la calle, decretar estado de sitio, por primera vez en democracia en Chile. Toque de queda. Toque de queda, ¿no? Horrible. La cantidad de muertos, y el otro día conversaba con un periodista de Chile, me decía, hay 156 personas en Chile que perdieron un ojo. Sí. ¿Por qué? Porque disparan directamente a los ojos a propósito, obviamente para generar más daño. Piñera no está viendo la situación a la que se enfrenta y evidentemente está bueno relacionar estas cosas, ¿no? Porque el avance justamente del progresismo en la región también tiene que ver con el retroceso y el fracaso de muchos modelos neoliberales en Chile, por ejemplo, que hasta hace poco todos lo escuchábamos como, si querés, el modelo a seguir, ¿no? Lo que estaba bien, lo que funcionaba dentro de los modelos neoliberales, y hoy estamos viendo que no es tan así como nos habían dicho, ¿no? La gente. No, por supuesto. Pero al mismo tiempo, el Grupo Puebla, hoy hablé con Carlos Ominami, que es el papá de Marco, que es más conocido porque ha estado mucho por aquí. Él decía que uno de los temas a discutir en el Grupo Puebla es, bueno, nosotros los gobiernos progresistas, ellos son todos líderes progresistas, y con cierto tono populista también, hemos repartido, pero no hemos generado. ¿No? También ahí se hacen una autocrítica fuerte. También está ese modelo, no te digo en crisis, pero con algunas objeciones por el lado de tenemos que generar una economía mucho más robusta para poder seguir repartiendo, ¿no? Sí, sin duda, y yo creo que un poco eso que vos marcás se ve en el discurso de Alberto Fernández, porque cuando él dice vamos a volver para ser mejores, está planteando justamente eso, bueno, que hubo evidentemente cosas que ellos mismos advierten que no estuvieron a la altura, si querés, o que faltó trabajo, faltó lo que quieras, pero digo, todos los gobiernos progresistas creo que necesitan también hacer esa mirada hacia adentro, y me parece que no les resta, al contrario, les suma poder decir, a ver, esto hay que cambiarlo, esto lo hicimos bien, esto no, tenemos que seguir por acá, porque si no también lo que posibilita, y haciendo una autocrítica, creo que muchos de ellos lo han dicho, el ascenso de los gobiernos conservadores también tuvo que ver con falencias de los propios procesos. Sin duda. Ahora, Andrés, si logramos terminar esta transición en paz, arranca con el pie derecho, que es lo que todos deseamos y creemos que va a ser así el gobierno de Alberto Fernández, con lo que está pasando en la región somos los mejores del barrio, pero los mejores del barrio lejos, ¿o no? A ver, tuvimos un proceso ordenado y me parece que eso hay que remontarse un poquito más atrás. Cristina era la presidenta de los argentinos y no podía presentarse nuevamente por una cuestión constitucional y no se presentó, no modificó la Constitución, no hizo ningún tipo de arreglo para poder presentarse. La eso quisieron meter presa, no pudieron. Eso Sí. también fue una gran cosa para todo este proceso. Exacto. Y Pasaron... ahora, bueno, estamos en esa parte, ¿no? Y ahora la Una gente votó, transición. eligió, se va Macri, llega Alberto Fernández, la transición parecía ordenada, las elecciones fueron limpias, más allá de algunos incidentes, pero fueron limpias. Estamos años luz de lo que nos está rodeando ahora. Definitivamente, yo A pesar de totalmente que con eso. hace 4 meses decíamos, qué horror la economía argentina, ¿por qué no somos Chile? ¿Por qué no somos Uruguay? ¿Por qué no somos Bolivia? ¿Por qué no somos Perú? Sí. Es que yo creo que nuestro desorden viene un poco más del lado de lo económico, porque lo político, me parece que el peronismo siempre supo encauzar esa protesta social, darle un carácter institucional, es decir, que la gente vaya y manifieste su descontento en las urnas y que eso no se transforme, si querés, en alguna cuestión como lo que está pasando, no sé, en Bolivia, en donde sectores están, de las fuerzas represivas están autoacuartelándose, ¿no? Eso siempre es muy peligroso y bueno, genera una preocupación enorme. Ahora, la última te hago sobre esto. Alberto Fernández recibió el llamado de Donald Trump y también estuvo reunido con el embajador chino. Sí.
¿Qué tiene que hacer Argentina? Bueno, ahí me parece excelente esa última pregunta porque hila el futuro de los países que pueden ayudar a Argentina. China tiene un desarrollo económico muy grande y la iniciativa de la nueva ruta de la seda, que es el gran proyecto que anuncia Xi Jinping en 2013, es plantear expandir su comercio hacia África, América Latina, Europa. Construyó un tren que directamente va desde China hasta Europa. Bueno, en América Latina hay mucho de eso y China puede ayudar muchísimo a la Argentina. Ellos tienen una frase que usan mucho en chino, lo voy a decir en inglés, que ellos dicen una relación win-win. Una relación en donde ganen los dos. Bueno, sí. Una relación en donde Argentina, que necesita infraestructura, pueda servirse de la gran capacidad en materia de ingeniería que tiene China y a su vez China también pueda acceder a un mercado que es de interés para China como Argentina. Me parece que China es un actor fundamental y lo que dijo Alberto respecto a las relaciones con Estados Unidos creo que es la otra línea, ¿no? Para entender esto. Una relación madura en donde se pueda sentar y plantear cómo llevar la gran deuda que se contrajo estos últimos 4 años con el FMI y cómo tratar de pagar esa deuda, pero no ajustando a los trabajadores, ¿no? Andrés, muchas gracias, muy Gracias a amable. vos. Pasan de trabajo porque está pasando de todo. Nos metemos en la economía, vamos. Efecto super cepo, a ver, ¿cómo termina la semana? El dólar, 63,05 el oficial, 78,29 el contado con liqui, 65,25 el blue, que sorprendió porque no se fue a donde todos pensábamos que se iba a ir a las nubes. Bueno, eso no pasó. Dicen que la causa, vamos a ver qué dicen los economistas que van a estar con nosotros ahora, la causa tiene que ver con que estaba todo el mundo demasiado dolarizado, ¿no? Riesgo país, 2.438 puntos básicos, sigue altísimo. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en esta transición. Pero estamos como en una especie de veranito financiero nuevamente, ¿no? Que en general, bueno, sabemos que duran poco. El super cepo contuvo las reservas, aunque se siguieron perdiendo las reservas, pero el dólar blue planchado. Luciana Romero, bienvenida, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muchas Un gusto, gracias, ¿eh? Pablo. Iván Carrino, bienvenido, ¿cómo Hola, andamos? ¿cómo ¿Todo en andás? orden? Bien, ¿vos? Te estuviste tomando sol vos, Sí, ¿eh? Te tuve agarró la el sol. mala idea de jugar al fútbol al mediodía. Bueno, es peligroso, es peligroso. La verdad que sí. Bueno, a ver, ¿por qué está tan tranquilo el dólar? A ver, de parte del oficial, ahora ya tenemos como un mercado desdoblado, Sí. ¿no? De parte del oficial, bueno, tenemos una demanda que es prácticamente nula. El cupo de $200 por mes hace que, bueno, que la demanda sea muy baja y que el central pueda en este momento salir inclusive algunos días a absorber dólares en la plaza, así que eso hace que por momentos baje. Eso en cuanto al oficial. Y el paralelo, todo el mundo pensó que se iba a 80 y está ahí nomás. Está ahí nomás, Está creo cerquita del que un poco oficial. tiene que ver con lo que vos dijiste, esta cuestión de que mucha gente se apuró a dolarizarse, por decirlo de una manera, Sí. previo al cepo, sabiendo que tal vez después de las elecciones pasara algo que Que no es pasó. que sí pasó porque después pusieron el cepo de $200. Ah, no, por supuesto, pero yo creo que mucha gente compró dólares cuando tenía que pagar cosas en 2 semanas. Sí. Dijo, compro dólares por la duda, le hago una diferencia. Una diferencia que no anduvo. y que no sucedió Sí. como Es como eso, tal. por eso está tranquilo. Yo creo que hay parte de eso, sí. En cierta parte sí, porque el ahorrista chico se apuró a dolarizarse. Digo, ibas los últimos días previos a las elecciones, tenías hora y media en el banco. Bueno, todo el Sí. mundo yendo a sacar sus depósitos o a, con sus pesos, con los pocos que te quedaban, ir a comprar dólares, a ver si después se hacía una diferencia. Pero también creo que todos anticiparon que algo iba a suceder con el dólar, que probablemente este cepo de $10.000 que existió no fuera a Sí, seguir eso no existiendo, iba que más. no iba a ser sostenible y real, y que este cepo que llegó va a quedarse un buen rato. Y hablando del futuro, ¿qué crees que va a pasar ahora, Iván? Bueno, hay que... A ver, Hay que ser mago lo que para va a saber. pasar, claro, no sabemos, pero sí sabemos cuáles son todas las urgencias que presenta la variables, Argentina, como ¿no? O sea, digamos, Argentina de acá a fin de año hay necesidades de financiamiento de 8.000 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Entre deuda en dólares que debes, deuda que reperfilaste y necesidades de pesos para pagar sueldos porque se acabó la plata, digamos, ¿no? 8.000 millones de dólares que no están, entonces hay que ver cómo... si salen de las reservas, si se va a emitir. De hecho, ya hay un decreto de emisión o que habilita al Banco Central a emitir 400.000 millones de pesos para asistir al Tesoro, digamos. El acuerdo con el BID, el encuentro con el BID donde se dijo que había un préstamo de 6.000 millones o algo Sí, así. la verdad no tengo claro si va a caer ahora o Claro. para el año que viene, digamos, no sé, hay que ver Si eso. cae Me ahora, parece todo que bien, fue pero- un arreglo con Alberto, ¿no? Sí, con Bueno, Alberto, sí. eso va a ser más adelante. Y el año que viene tenés un desafío enorme, tenés vencimientos de deuda ya en abril, marzo, muy pesados, necesidades de financiamiento en pesos de
1 billón de pesos, o sea, estamos hablando de 1.000 toda la millones de base pesos. monetaria, no, 1 billón de pesos. Que acá O sea, 1 billón es 1 millón de millones. 1 millón de millones, sí. Y eso en pesos. Y después ¿Eso para ven- qué? ¿Para qué necesitas esa plata? Para el déficit fiscal y para pagar vencimiento de deuda en pesos. ¿Y esa no está reperfilada? Claro, deuda reperfilada en pesos. Y en dólares Pero 25 la mil millones de reperfilaron para dólares. el año que viene. Para el año que viene. O sea, Claro. digamos, Alberto Está tiene el desafío de la deuda, digamos, ¿no? O sea, rápidamente tiene que encontrar el gobierno alguna salida a la cuestión de la deuda, ya sea un canje, un ajuste, o otro reperfilamiento. Si pateamos los vencimientos del fondo 5 años, como se dijo, a la Uruguay y demás, Sí, está bien. ¿eso ayuda Lo que no? pasa es que el fondo cae 2021-2022. Claro, 2020 tenés no tenés temas eso. con privados todavía, ¿no? Sí. Entonces hay que resolver con los acreedores privados primero. Primero, pero a mí me decían, no sé qué opina Luciana, que primero tenías que cerrar con el fondo, con el acuerdo del fondo te vas a los privados Sí. y haces lo que acordaste con el fondo hacer con los privados. No solamente es acordar con el fondo, sino que es la voluntad. Digo, Argentina, y un poco en línea de lo que hablaba Iván, tiene un déficit que este año va a cerrar en casi 1 punto del PBI. El año que viene vienen aumentos, por ejemplo, en jubilaciones y salariales. Bueno, no pareciera ser que las cuentas a nivel fiscal vayan a cerrar. Entonces, pensar en un reperfilamiento o en una reestructuración o en lo que vos quieras ponerle a nuestra deuda con el fondo y con los privados requiere que el Estado ajuste bastante sus cuentas fiscales o que por lo menos muestre una voluntad real en cuanto al cierre de sus cuentas fiscales para pensar en un repago, ¿no? Bueno, a ver, se quedan un minuto, cumplo con la pausa y cerramos con Iván y con Luciana. Vamos.